En el Arcón de esta semana visitamos una pequeña localidad situada en el Alfoz de Palencia. La silueta de su castillo nos acompaña desde hace siglos, pero será ahora, en el siglo XXI, donde conoceremos su historia y quienes la están escribiendo a la sombra de sus almenas. Hoy entraremos, curiosamente, en todo un Montmartre palentino. El escultor Luis Alonso, un artista imprescindible en la escultura contemporánea, discípulo de Victorio Macho, nos abrirá las puertas de su estudio taller de verano. Otro genial artista palentino, tras muchos años en el extranjero, regresa a Fuentes de Valdepero. Es el pintor Narciso Maisterra, que nos mostrará su museo con obras que, según sus palabras, no son fáciles de clasificar. Además, otro pintor, Julio del Val, nos dejará hojear sus dibujos y sus pinturas al caer la noche. Nos sentaremos en la mesa del Canario, recordando sus célebres caracoles y papas arrugadas con mojo picón, una herencia que nos dejaron en la cocina palentina Herminia y Paulino. Hoy, la segunda generación mantiene viva su comanda en la cocina rural palentina. Pero el castillo también guarda la memoria documentada de la Diputación de Palencia, que nos permitirá hacer un recorrido por los pueblos y la historia de la provincia en los 2 últimos siglos. Pilar, su directora, tiene las llaves de ese arcano documental. En Fuentes de Valdepero atesoran, sin ninguna duda, una gran oferta cultural y turística que la joven concejala Natalia tiene muy clara. Y Fernando, uno de esos alcaldes de 24 horas, nos cuenta que no le teme a la despoblación. Sin duda, Fuentes de Valdepero va camino de convertirse en un pequeño Montmartre, en un potente destino turístico-cultural en Castilla y León. Comenzamos el Arcón penetrando en la historia del Castillo de los Sarmiento, con 2 geniales interlocutoras, 2 mujeres formadas en historia del arte, Maite y Claudia. Ellas serán quienes nos abran las puertas del interior de la fortaleza. Maite, ¿cuántos visitantes más o menos entran por esa puerta al año en el castillo de Fuentes de Valdepero? Entre 20.000 y 30.000 visitantes solemos tener. ¿Y qué les cuentas? Pues os contamos que están en un castillo precioso, que es el Castillo de los Sarmiento, y que, bueno, pues que vamos a acompañarles durante todo el recorrido, pues explicándoselo con nuestras guías. Así que, bueno. Un recorrido por el interior, pero antes les contarás cómo es el exterior. Claro. ¿Tú estudiaste? Yo estudié Historia del Arte. ¿Y qué les cuentas? Las características de esta arquitectura militar. Exacto. Yo les cuento sobre todo que es una arquitectura pensada en el poder y que por eso sigue el estilo de la escuela que estaba de moda en aquel momento, que es el estilo de la Escuela de Valladolid. ¿Qué castillos de Valladolid se podría asemejar? Por ejemplo, el castillo más importante de esta escuela es el castillo de Portillo, es el que crea el modelo, ¿no? Y es curioso porque hay pocos castillos en Palencia que sigan este estilo, el estilo de esta escuela. ¿Y ese estilo cuál era? ¿En qué interviene? ¿En la torre de homenaje, en los cubos, en el foso? Es un estilo que sobre todo está fundamentado en que sea muy estilizado, que sea estéticamente bello. No tiene tanto interés como fortaleza militar, tanto como para mostrar un poder a través de la estética. ¿Y cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, suele medir la torre lo mismo que mide el ancho del patio, de tal manera que los castillos se alzan de una forma muy imponente. Y eso muestra, pues, es el poder. Solían tener torres muy altas. Esta torre, por ejemplo, era más alta de lo que vemos ahora.
y bueno, pues el estilo se modificará después de la Guerra de los Comuneros y hará que ahora sí se convierta en una fortaleza militar. Y hablando de la visión, la silueta de Fuentes de Valdepero en el exterior, cuando vamos por la autovía o por la carretera, siempre ha estado presente ahí. Claro, y de hecho mucha gente para aquí precisamente porque lo ve en la carretera. Esa es la mejor publicidad que tiene el castillo, que pasan por ahí. Pero bueno, lo interesante también es que esa visión que tenemos ahora del castillo no corresponde con la visión inicial del castillo, porque ahora mismo es un castillo pues, un poco más achaparrado y precisamente eso también nos cuenta parte de la historia de este castillo. ¿Y cómo contamos la historia desde la arquitectura interior? ¿Qué es, ¿Por dónde entramos cuando entramos dentro del castillo? Pues entráis por una puerta que es la que da acceso a la Torre del Homenaje. Habitualmente los nobles antes no viven, es muy incómodo vivir en una Torre del Homenaje, la gente no quería vivir ahí. Las torres del homenaje están pensadas para la defensa y precisamente por eso la puerta por la que entráis pues es una puerta muy chiquitita que casi no se ve y accedéis a una sala que suple lo que no tiene este castillo, que es la falta de defensa precisamente, la falta de liza, de foso, ¿de acuerdo? Entonces eso lo suple la primera sala. El elemento escalera es inevitable. Exacto. Los pasadizos. Exacto. Además es una forma de vivir también como se vivía o con la experiencia de entrar en un castillo, porque en esa época la experiencia sería mucho más potente. Nosotros ahora lo tenemos mucho más... ¿Le interesa al público, al visitante, el cómo se fue reconstruyendo cuando este castillo, como tantos, estuvieron en ruina? ¿Le interesa? ¿Se sorprende cuando ve el blanco y negro y el color? Claro, a ver, es que nosotros además hacemos mucho hincapié en eso, en cómo acabó el castillo y el esfuerzo que hizo tanto la Asociación de Amigos del Castillo de Fuentes de Valdepero para recuperarlo como la Diputación con la Escuela de Restauración para tenerlo como lo tenemos ahora. Es una restauración que además vienen a visitar restauradores de Madrid precisamente porque es un modelo a seguir. ¿Te gusta lo que haces? Me encanta trabajar con el público y contarles lo que sé. Eso es lo que me gusta. Claudia, tú eres de Villota del Duque. De Villota del Duque, sí. ¿Y hay castillo ahí o no? No tenemos castillo, no tenemos castillo. ¿Por qué decidiste estudiar historia? Tuve unos profesores excelentes de historia en el instituto, muy buenos, y eso fue lo que me llevó a estudiar historia y lo que me picó al gusto por la historia. Y al final lo que te ha traído al castillo y al final lo que me ha traído de aquí. Fuentes de Valdepero. Y quiero que me cuentes una historia que no sé si es leyenda o si está documentada. Aquí somos más comuneros que realistas, ¿no? En este caso concreto del Castillo de los Sarmiento, Andrés de Rivera estaba casado con la hija de Tello, que era uno de los consejeros más cercanos a Carlos V, entonces no le quedó mucha opción para elegir de qué lado iba a posicionarse y entonces efectivamente se posicionó del lado de Carlos V. Cuéntame aquella historia documentada del obispo Acuña, comunero, y que hizo salir a la familia del señor del castillo coritos y coritas hasta no sé dónde. ¿Sabes lo que es corito? ¿Manejas el vocabulario palentino? Cuéntamelo. Bueno, pues efectivamente el obispo Acuña llega aquí, rompe uno de los cubos esquineros y accede al interior de la Torre del Homenaje por el patio de armas. Toma prisionero a la familia de los Sarmiento y en un momento determinado efectivamente decide que, bueno, que les va a desnudar de arriba abajo y se les lleva coritos andando de aquí a Valladolid presos. Esas cosas se las contáis también a los Por visitantes. supuesto, esas cosas de hecho son las que más gustan a los visitantes cuando das esos guiños que normalmente no vienen en las guías, que no se explican en los paneles, que es un poco información que nosotras vamos recabando poquito a poco y a partir de eso construimos la historia que luego les contamos. Hablando de construir, las construcciones en plastilina sirven... Es una maravilla, la exposición permanente de plastilina es una maravilla. Yo creo que es de los mayores atractivos del interior del castillo más allá de la propia arquitectura, porque es una manera muy visual de ir contando pequeñas escenitas de la historia de Palencia y no solo gusta a los niños, gusta a todo el mundo. La gente se marcha encantada porque de verdad cada personaje tiene su propia personalidad, no hay dos muñequitos iguales y es sinceramente espectacular, es de lo que más gusta. Hemos hecho un guiño a la Guerra de las Comunidades, al protagonismo del obispo Acuña, pero en el contexto histórico, el castillo de Fuentes de Valdepero, ¿cómo nace, cuándo nace y cuál es su momento de esplendor? Bueno, el castillo de los Sarmiento se empieza a construir hacia 1442.
En ese momento lo que van a hacer es construirlos según la escuela de Valladolid, pero posteriormente al ataque de los comuneros los muros se ensanchan. En la base del castillo tenemos muros de 11 metros y eso es todo consecuencia de ese miedo que van a desarrollar la familia de los Sarmiento posterior al ataque de los comuneros y a su estancia en la cárcel. Es un contexto histórico convulso. Carlos V tiene que luchar contra una serie de nobles que se han levantado contra él porque realmente él viene de fuera, no habla castellano, no conoce los usos y las tradiciones y eso es lo que va a llevar a los comuneros a levantarse contra él. ¿Qué nos aporta hoy la historia de un castillo como el de Fuentes de Valdepero al común, a los paisanos y paisanas, a los turistas? ¿Qué nos aporta? Lo que aporta es entrar dentro de la historia, vivir la historia desde dentro, saber que aquí tuvo lugar una serie de acontecimientos y que tengamos el sitio físico restaurado y que podamos verle, creo que es una manera muy visual y muy atractiva de poder vivir la historia desde dentro e in situ. Como palentina, Claudia, desde aquí, desde esa ventana se ve un horizonte, por cierto, algo sobresale. El Cristo del Otero, es el Cristo del Otero, ahora mismo no sé si es el quinto más alto del mundo y yo creo que es lo más emblemático de Palencia, es lo que se le viene a todo el mundo a la cabeza porque creo que se ve desde prácticamente todos los puntos desde la ciudad. Será por la otra puerta del castillo de Fuentes de Valdepero por la que entremos con Pilar Rodríguez. Ella es la directora del archivo de la Diputación Provincial de Palencia. ¿Qué es lo que tenemos en las entrañas del castillo de Fuentes de Valdepero? ¿Qué es lo que hay abajo en los archivos? Pues fundamentalmente papel. Papel identificado, organizado, porque eso es un archivo, cuando tenemos la documentación organizada, si no estamos hablando de almacenes, incluso de basureros, en este caso es la documentación que está correctamente identificada, organizada, disponible para la propia administración, pero no se nos olvide, para los ciudadanos. Estamos hablando del archivo de la Diputación en estos 2 últimos siglos. ¿Y qué hay de los archivos municipales a los que os enfrentáis muchas veces los documentalistas y los historiadores? Sí. En los distintos pueblos de la provincia? Pues hay la Diputación, que es una de sus competencias, la asesoría a los municipios, lleva desde el siglo pasado, desde los años 80 del siglo pasado, lleva haciendo programas de intervención en archivos municipales. Son muchos, son pueblos con muy poquitos recursos y ahí la Diputación tiene que estar interviniendo. Y en algunos casos conseguimos que parte de esa documentación, sobre todo la más delicada, la documentación histórica, permanezca aquí, porque los propios habitantes de los municipios y los alcaldes y concejales son conscientes de que muchas veces no tienen condiciones en sus propias casas consistoriales y ya tenemos documentación de un enorme interés desde la Edad Media de archivos municipales, que la tenemos aquí en calidad de depósito. La propiedad siempre es del municipio, nunca se pierde la propiedad. ¿Cómo interpreta el común el contenido de este museo? ¿Qué es lo que se guarda? ¿Qué podemos leer en las páginas de estos 2 últimos siglos en este archivo? Pues fundamentalmente yo creo que la vida de la provincia y de los municipios, pero detrás de la vida de la Diputación y de los municipios está la de sus habitantes con sus necesidades de agua potable, de electrificación, de contar con qué recursos, de sufrir catástrofes y calamidades que tienen que recurrir a la Diputación. ¿Es cierto que la filosera que a finales del siglo XIX entra y que había una estación enológica en Palencia, sí. ¿Eso lo recoge? Sí. Eso es una de las competencias que en ese momento desarrolló la Diputación y yo creo que en ese sentido fue vanguardia. La primera estación enológica, o de las primeras al menos. Y además desarrollaron unos estudios muy interesantes y tenemos documentación de finales del siglo XIX donde se está abordando ese problema tan serio. En la exposición permanente hay uno de los paneles que narra el protagonismo de la mujer también en estos documentos. Sí, la mujer siempre ha estado en segundo plano y desgraciadamente tenemos mucha documentación vinculada a la mujer, pero vinculada precisamente a su situación de pobreza, de abandono, mujeres viudas, mujeres solteras, embarazadas que tenían que dejar a sus hijos en la institución de la beneficencia, y el otro lado de la moneda,
es cuando alguna mujer con un determinado nivel de formación quiere estudiar, y ahí la Diputación también estuvo dando una beca a la que va a ser la primera estudiante universitaria en la Facultad de Medicina de Valladolid. Como buen archivo también cuenta con sus, no sé si mecenas, pero sí que alguien haya donado sus documentaciones a título privado. Sí, 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 a título particular. Efectivamente, hay fondos que nos han dado particulares, algunos al fallecer lo han dejado en un legado testamentario, como es el caso de Mónica Plaza, que fue una mujer que tuvo un cargo importantísimo dentro del periodo del franquismo, vinculada a la sección femenina y a la dirección de trabajo, y nos ha dejado, entre otros fondos, nos ha dejado una colección de fotografías estupenda de eso que llamamos las famosas coros, danzas, actividades en los pueblos, pero que nos están contando la vida de los pueblos y de sus habitantes, efectivamente. Dejamos el espacio medieval para entrar en el siglo XXI. Nos espera el escultor Luis Alonso, uno de los grandes del arte contemporáneo. Antes de comenzar la entrevista, la atenta mirada al Cristo del Otero nos sitúa en el territorio cultural palentino y al lado de uno de los discípulos de Vittorio Macho. ¿Cuándo aparece el escultor Luis Alonso por Fuentes de Valdepero? Aparece en el año 69, que es cuando compré esta casa. Yo soy de la ciudad, de Palencia, entonces tenía mucho interés por tener una casa en un pueblo. Nunca había, mis amigos de chavales se iban a veranear a un pueblo, entonces yo tenía una necesidad de tener una casa en un pueblo. Recorrí todos los pueblos de la FOD de Palencia y encontré esta casa. Esta casa me gustó, es muy grande. La he hecho transformaciones, pero la he mantenido el carácter que tiene una casa de pueblo. Aquí tienes el estudio de verano, porque tienes el estudio en Palencia también. Sí, sí, entonces lo tengo solo para verano, donde hago bocetos, hago dibujos, leo, investigo, porque la escultura también es investigación. Fuentes de Valdepero te unen muchas cosas. Sí, porque ya son tantos años los que llevo aquí que soy uno más del pueblo. Luis, es inevitable tener a un discípulo de Vittorio Macho, es obligado. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Te marcó mucho la obra de Vittorio Macho? Sí, porque me enseñó muchas cosas. Me enseñó ver las cosas en grande, ¿no? Es decir, las obras de grandes dimensiones. Me enseñó esqueletos, lo que es el esqueleto interior de la figura. Me enseñó a modelar pues, grandes piezas, a meditar, a dialogar con él, porque yo después de trabajar muchos días me hacía sentar con él. Él tomaba una copa de vino y a mí yo le tenía que escuchar y dialogar con él. Fue unos años muy importantes para mí. Y hablando de años importantes, lo tuyo con la escultura ha ido mucho más allá de tu propia obra. Fuiste director de la Escuela de Arte de Palencia. Sigues siendo el presidente de la Asociación de la Díaz Caneja. Sí. ¿Y todavía tienes tiempo para seguir dándole al...? Sí, totalmente. Yo no paro, no puedo parar. Para mí es una necesidad. Tengo que trabajar sí o sí. Yo parado no puedo estar. Y además investigar en el arte, en la escultura y tal, para mí es vida. Y tengo que seguir. ¿Sigues en qué carril, en qué campo de la escultura te mueves ahora más en el abstracto o siempre has hecho mucha figura, mucho personaje? Sí, todo lo que se encargo prácticamente siempre es figurativo, pero mi obra personal es abstracta. Pero el abstracto nace conmigo desde muy joven. Cuando yo estaba haciendo Bellas Artes en Madrid, ya hacía figura abstracta, forma, escultura abstracta. Es decir, que ha ido paralela en mi vida. Entonces, el figurativo te da unas condiciones para todo. Y lo he dicho siempre, digo, el figurativo te da medida, movimiento, proporciones, equilibrio. Entonces, esas medidas que tú adquieres del ser humano, las transformas para todo. En Palencia y en muchas otras ciudades está tu huella y tu firma en muchas de las esculturas. Yo sé que no termináis nunca, pero si tuvieras que decirme
¿qué personaje o qué tema todavía te queda por afrontar? Ese sueño que tú has tenido siempre, siendo un artista, un escultor palentino, ¿quién te queda? Ya has tocado casi todos ya. Bueno, pues mira, yo tengo ahora un boceto entre manos que es un monumento a Pedro Berruete, paredeño. Creo que es un hombre que hay que hacer justicia. Tenemos obra de él en el Museo del Prado, que es un hombre a nivel internacional. Claro. Y quisiera, pues, antes de irme de este mundo, hacer esta obra, este homenaje a este gran pintor, palentino y castellano. Tú fuiste de los escultores palentinos que también bebió las fuentes en Italia y en otros países. Sí, yo estuve... Como todos, os marchasteis fuera y volvisteis. Sí, yo fui becado, estuve allí unos años. ¿En dónde? En Italia, en Italia, en Roma, en Florencia y en Carrara. En las 3 ciudades estuve trabajando y no me quedé allí de chiripa. Bueno, por circunstancias me volví. Menos mal, tuve la suerte que te vinieras. Pues no sabes cuál es lo mejor, no sé cómo me hubiera ido allí, pero bueno, en definitiva volví a España y bueno, pues me recogió, pues yo estaba aquí en Palencia estaba muy solo, y me recogió Mariano Timón, tú tienes que venir conmigo, que era el director de la Escuela de Arte. Sí, de Palencia. Tienes que venir aquí a dar clases, y yo no quería, porque nunca había pensado dar clases. Al final cedí y he estado 35 años ahí dando clases, y 18 años de director.